día que casi renuncio. Un estudiante en la preparatoria insultó a mis hijos porque él llegó tarde y no lo dejaron entrar a clases. Hubo un día también que un colega difamó mi trabajo porque no quise ser parte de sus actos de corrupción. También hubo una vez en que un director y el representante sindical le cedieron mis horas o las horas que yo me había ganado a otra persona solo porque yo estaba en licencia de embarazo. Y el sistema me dejó sola. Pero justo después, varios años después, por enésima vez haber sentido que tenía ganas de renunciar, una amiga, colega me dijo, no sé cómo le haces, pero te admiro. En otra ocasión ella misma me dijo, ¿nunca te quejas? Solo actúas y haces lo que tienes que hacer. ¿Acaso no te cansas? Me hice la misma pregunta muchas veces. Buenas tardes, mi nombre es Clara Ansúrez. Gracias por estar aquí. Soy docente de lenguaje y comunicación, de filosofía, ética, valores, lógica y de español en educación secundaria y media superior. Soy docente en Playa del Carmen, aunque ya recorrí medio estado y me ha dado la oportunidad de conocer varios aristas de la educación en el estado de Quintana Roo. Playa del Carmen es una tierra de huracanes sociales, emocionales, institucionales y, por supuesto, naturales. Hoy les invito a mirar más allá del aula, más allá del pizarrón, a entrar en los corazones de quienes educamos, no desde el deber ser, sino desde la propia dignidad docente. Ser docente en México significa sostener vidas mientras el Estado apenas si sostiene las escuelas. Enfrentamos precariedad laboral, violencia simbólica, acoso digital, indiferencia institucional con los padres de familia, con los propios alumnos, con otros compañeros. Detectamos problemas de salud mental sin ser especialistas. Vemos aprendizajes con pruebas que no miden la humanidad. Y mientras muchos miran hacia otro lado, nosotros abrazamos historias que quizás nadie quiere escuchar. La salud mental docente aborda retos emocionales que enfrentan los profesores de preescolar, de primaria, de secundaria, de nivel medio superior y superior. Esto nos hace pensar que un docente no solamente tiene que educar, tiene que escuchar, tiene que ser transformador de las mentes y sobre todo tiene que ser una persona resiliente porque se enfrenta a distintas problemáticas que pueden dificultar el trabajo docente. Un día, mientras estábamos haciendo un mural, una alumna víctima de abuso sexual, silenciada por el entorno, tuvo el valor de contarme lo que había sucedido. El abusador, su padrastro. Su padrastro, presidente de la Sociedad de Padres de Familia. Y aquí es donde quiero contarles cómo los docentes nos enfrentamos no nada más a situaciones con los alumnos, también con los padres de familia. Este personaje entraba a la escuela porque él era presidente de la Sociedad de Padres de Familia y no solamente quería entrar cuando él quería a la escuela, creía que, no sé, a lo mejor tenía el mismo puesto del director, entonces entraba a la escuela y siempre veía a la maestra de español y decía, la maestra está mal porque no enseña ortografía. Al maestro de matemáticas y decía, ese maestro está mal porque no enseña las tablas de multiplicar. Veía al maestro de ciencias y por qué no están haciendo experimentos. Veía a la maestra de turismo y dónde está la comida, por qué no sirven como en el hotel. Veía al maestro de educación física y decía, eso no es deporte, no están haciendo lo correcto. Y siempre los maestros hemos sido juzgados, no nada más por nuestro trabajo en el aula, sino por nuestro trabajo social, ese parámetro con el que la sociedad cree que tiene el poder de medirnos a los docentes. Y no nada más la sociedad, los padres de familia. Los alumnos ahora son el reflejo de esa vara que nos mide, de esa vara que nos juzga. Y peor aún cuando nuestros propios compañeros de trabajo nos juzgan, nos miden y nos critican. Entonces, ¿dónde queda el maestro? ¿Dónde queda lo que siente el docente? ¿Dónde queda el trabajo, la humanidad y la persona que representa a ese docente?
Entonces entendí que la escuela no solo educa, también repara, no solo a los alumnos, también a los maestros. Creamos entonces redes de afecto. Esa red somos nosotros, los docentes que abrazamos con palabras, con miradas, con espacios seguros, que acompañamos a nuestro compañero que va de nuevo ingreso, que además acompañamos al docente que ya está por irse, que queremos ser ese ente transformador, no solamente de las mentes de los que educamos, sino de las mentes que educan. Quiero recordar también en este momento como una vez hace algunos años, digo, una de esas tantas veces en las que he querido renunciar a mi trabajo, llegó una madre de familia por su hijo que había llamado otro docente para platicarle que el chico estaba mal en cuestiones de académicas. Entonces yo me acerqué a la señora y le dije, su hijo conmigo no tiene problemas académicos, pero sí conductuales. Y le dije lo siguiente, veo a su hijo y parece que veo a mi hermano de 6 años con un trastorno de hiperactividad. La señora se enojó, me dijo que no tenía que meterme en sus asuntos personales, que su hijo no estaba loco y que no le va a llevar a ningún lado. Dije, espero que no le pase como a mi hermano. Mi hermano se fue a la paila de manteca, se fue a un charco con agua, casi se ahoga desde los 9 meses. Entonces dije, ojalá que a este niño no le pase lo que le pasó a mi hermano. Como a los 2 meses, la señora regresó con un diagnóstico porque su hijo se había caído del techo de su casa. Desafortunadamente tuvieron que aprender a base de, pues, un accidente. No queremos que eso suceda, pero bueno, ahí es donde piensas, tú como docente, ¿estás preparado para dar esos temas? ¿Estás preparado o para detectar ese tipo de condiciones en tus estudiantes? Estoy segura de que muchos, pero estoy segura de que otros muchos no. También quiero recordar una vez que estaba dando clases de subgéneros literarios y ese día me tocaba dar una clase de ciencia ficción. Entonces se me ocurrió la magnífica idea de ser esa maestra innovadora, de ser esa maestra que no le tiene miedo a nada, ¿no? De hacer las cosas diferentes, de hacer por ellos las cosas diferentes y que tenía yo en la mente la idea de que con eso mis alumnos todo el tiempo iban a recordar que era la ciencia ficción, que iban a crear personajes de ciencia ficción. Entonces me ocurrió la grandiosa idea de que tenía yo un disfraz ahí guardado y me disfracé de Harley Quinn. Era un disfraz, pero lo adecué de tal manera que no se viera mi piel de, pues bueno, adecuarlo para el momento en el que iba a presentarme frente a mis alumnos, iba a dar 4 clases seguidas, entonces dije, bueno, pues tengo que buscar la manera. Llegué feliz. Cuando mis alumnos me vieron por el balcón, no tienen idea de la cara de sorprendidos que tenían. Aplaudían, gritaban, brincaban y yo por dentro me moría de felicidad. Pero no había pasado ni una hora de que llegué a la escuela cuando llega la prefecta y me dice, maestra, la buscan en la dirección. Y yo, literal como los alumnos, ¿y ahora qué hice? Cuando llegué a la dirección, me estaban esperando el director, el subdirector y un testigo. Resulta que el comentario literal del subdirector fue, los alumnos vinieron a quejarse de ti porque la ropa que traes es demasiado reveladora. Y me paré enfrente de él y le dije, dígame qué parte de mi cuerpo se ve o cuál es la parte reveladora. Ahí todas mis ilusiones, todas mis emociones, todo lo que había sentido después de ver a mis alumnos brincar y gritar, se fueron para abajo. Si yo hubiera estado en un proceso a lo mejor de depresión, ahí hubiera abandonado mi carrera docente. Dudo que haya sido un alumno el que se haya quejado de mi vestimenta. Y ahí es donde viene la parte interesante de la profesión docente y siempre lo veo en Facebook, en posts, en videos y en comentarios con mis compañeros docentes. No hay peor enemigo de un docente que otro docente. Pero no debería de ser esto así.
considero que el mejor amigo de un docente es otro docente, porque sabe lo que vives, entiende lo que vives y bueno, comparten lo que vives. Debería de haber ahí una unión fraterna para continuar, para mejorar, para renovar la práctica docente, para estrechar y crear lazos fraternos que nos ayuden a crear redes de apoyo. Y ahí es donde entra la resiliencia, aceptar, reconocer que nosotros no tenemos que soportar, no tenemos que aguantar, tenemos que actuar en consecuencia y que lo mejor sea para nosotros. Entonces decidí cambiarme de centro de trabajo por mi propia salud y fue uno de los cambios resilientes que mejor pude haber hecho en mi carrera docente. También quiero contarles, entonces decidí, estaba en la escuela y llegó una madre de familia que era policía. La señora llegó hasta la puerta del aula donde estaba la docente, empezó a reclamarle a la docente le dio sus argumentos, pero a la señora no le bastaron, no fueron suficientes. La señora se enojó muchísimo, desenfundó su arma y encañonó a la docente. ¿Realmente un docente tiene que vivir esto? ¿Estamos preparados para vivir esto? Estoy segura que sí, porque tenemos protocolos de actuación, pero ¿y emocionalmente? ¿Cómo queda devastada la integridad de un docente después de una acción como esta? Después de escuchar que tu alumna fue violentada durante 3 años por el hombre que venía a señalarte y a juzgar tu trabajo. ¿Queda un docente emocionalmente después de que tus propios compañeros son los que te juzgan? Después de que tu propio padre de familia llega y quiere atentar contra tu vida. ¿Dónde queda el docente? ¿Cómo se transforma el docente? Que la resiliencia no se improvisa, se construye. Se construye luego de tantas experiencias, luego de tantas vivencias. Porque, como decía Paulo Freire, educar es un acto de amor. Por eso es un acto de valor. Ser docente no solo es transformar mentes, es proteger cuerpos, es acompañar almas, resistir desde lo humano, porque educar sin ética, sin afecto, es reproducir la herida. Pero cuando educamos con dignidad, tejemos futuro. La resiliencia no es aguantar, es transformar el dolor en propuesta. Según Rodríguez, en el 2020, la resiliencia docente es la competencia permanente para adaptarse positivamente a los cambios personales, sociales y profesionales en el entorno educativo. Tenorio dice en el 2021, o define la resiliencia como una capacidad, proceso, habilidad que abarca la dimensión emocional, motivacional y social del docente. Mientras que en Latinoamérica, Nina Malky, en el 2023, afirma que la resiliencia es la clave para enfrentar el estrés generado por la virtualización y la precariedad de la situación docente. ¿Cómo resistimos sin rompernos entonces? Te has de preguntar, bueno, ¿y cómo le ha hecho esta maestra para resistir tantos años? Digo, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo. Tengo 18 años de servicio en el sistema. Entonces, ¿cómo resistimos? No solamente a los alumnos, no solamente a sus problemas, a los padres de familia, a nuestros compañeros, a nuestros directivos que a veces se empeñan en ser más un obstáculo que una vía de desarrollo. Bueno, primero, te quiero dar algunas claves, no son leyes, pero me han funcionado. Primero, documenta tu trabajo, porque tienes que proteger tu voz profesional. Segundo, rodéate de colegas que te sostienen, no que te juzgan. Los que te juzgan están bien del otro lado. No seas aprensivo y no te cases con personalidades que tú no puedes transformar. Transforma mejor la tuya y tu ideología. Cuida tu salud emocional, básico, aunque suene trillado y romantizado. Ser un cuidador personal de tu salud emocional debe de ser imperativo. Y acudir al psicólogo, recuerda que no es debilidad, es una estrategia que debe funcionarte como una herramienta en tu quehacer docente. Actúa siempre con ética, incluso cuando el sistema no lo haga contigo. Más vale que alguien haga lo incorrecto que tú. Entonces, siempre hacer lo correcto abre caminos. Y bueno, reconoce tus propios logros. No te midas con los logros de los demás. Reconoce los tuyos, aunque nadie los evalúe, aunque nadie los reconozca. Así que
quiero hacer un llamado a la acción. Apoyarnos entre docentes es sembrar un futuro, es invitar a una red, a un cuidado, a una comunidad docente. Porque la resiliencia no se construye sola, repito, se teje entre colegas que comparten, que escuchan, que se sostienen. Recuerda también que existen documentos legales como el Código de Ética Docente, que nos recuerda que el respeto, la integridad, la colaboración y la responsabilidad son los pilares de nuestra profesión. Así como señala Martínez en el 2020, el compromiso ético no solo es cumplir normas, es formar personas con conciencia, con justicia y empatía. Actualicémonos también, veamos cuál es el proceso de desarrollo del estudiante, cuál es la dimensión ética y el rol del docente en la perspectiva filosófica y social. Creemos un decálogo ético del docente, informémonos, sepamos cuáles son las leyes que nos rigen, cuáles son las leyes que nos apoyan y también cuáles son las sanciones que podemos obtener si nuestra conducta llegara a no ser tan ética como quisiéramos. Hoy quiero que recordemos que no es fortaleza si te obliga a callar, ni resistencia si te borra como persona. La resiliencia docente no es aguantar, recuérdalo bien, es transformar el abandono en acompañamiento, el agobio en un propósito, el dolor en ética. Somos docentes y cada día elegimos enseñar, aunque nadie nos escuche, aunque la estructura nos pese, porque cada palabra dicha con afecto, cada red tejida entre colegas, cada gesto que repara una herida es una forma de dignidad viva. Que si alguna vez te preguntan, ¿por qué no has renunciado aún? ¿Por qué no he renunciado aún? Di que es porque todavía crees, porque todavía creo, porque todavía puedo abrazar y porque la vocación que se quebró se volvió raíz.